Buenos días, Javier, ¿cómo te encuentras? Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, profesora. ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, te escucho súper bien. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, profe. ¿Y usted, profe, cómo está? ¿Cómo están, Muy compañeros? bien, muy bien, Javier. Por acá nos está acompañando Jessica también. Y aquí está en la sala de espera ingresando nuestra compañera Diana. Javier, ¿tú de qué ciudad te conectas? Profe, me conecto desde la ciudad de Florencia, Caquetá. De Florencia, Caquetá, oye, qué chévere. ¿Y cómo está el clima por allá hoy? Cuéntanos un poquito. Profe, pues últimamente ha estado, pues, como en temporada de lluvias, pero como Sí, que llueve 2 días y hace un sol impresionante al tercero y así. Esa es ¿y hoy como la estás en día constante. de lluvia o de sol? No, hoy amaneció inclusive lloviendo, porque ayer Sí, hizo un sol impresionante. Sí, ay, señora. no te lo puedo creer. Bueno, pero qué rico también que tengan esa posibilidad, ¿no? De disfrutar de diferentes ambientes y diferentes climas. Sí, Nosotros claro. acá, bueno, yo estoy en la ciudad de Bogotá, igual que Jessica que me estaba comentando. Hoy tenemos un día también soleado, bonito, hoy amaneció súper bonito, pero también han sido días muy fríos, ¿no es cierto, Jessica? O bueno, yo no sé, pero yo los he sentido. ¿Tú cómo has sentido el clima de Bogotá Pues últimamente, Jessica? por las noches, Buenas por noches, las sí. noches hace muchísimo frío. Anoche estaba, antenoche también, no. ¿No es cierto? Mucho, mucho, mucho frío. Entonces, bueno, pues qué maravilla, Javier, que tú también puedas ahí disfrutar de esos climas variados. Bueno, por acá quiero saludar a Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo buenos te, días. cómo te encuentras el día de hoy? Bien, gracias. Ay, bueno, Mónica, ¿tú de qué ciudad te conectas? Yo desde Bucaramanga. Desde Bucaramanga, la ciudad de los parques. ¿Cómo está por allá tu clima? Cuéntanos un poquito. Mucho calor. Pues es que llevaba 4 años viviendo en Bogotá y hace como unos 3 me vine a vivir acá, entonces mucho calor. Mucho calor. Desde muy temprano, mucho calor. Ay, Sí, Dios señora. santo. Bueno, pero qué rico, de verdad. ¿Y cuánto tiempo viviste en Bogotá, Mónica? Viví 4 años. 4 años, harto. Viviste harto tiempo. Claro, ya te Señora, estabas acostumbrando al frío de la capital. Ay, aquí ya. Creo que ya. ¿Me confirman? ¿Ya están viendo la presentación en PowerPoint? Tengo ahí como unas dificultades, no sé. ¿La están viendo? Sí, señora, sí, aquí señora. sale. ¿Sí? ¿La están viendo bien? Ah, bueno. Mira, por acá tenemos a Diana Marcela Valencia, que desde hace rato está admitiéndose, pero no tan raro admitir y no la deja admitir, tan curioso. Bueno, bueno, Javier, tú comenzaste semestre ¿en qué momento? ¿Te acuerdas? ¿Qué fecha? ¿En qué mes? Eh, Profe, yo inicié ¿En si no julio? estoy mal, el 19 de De julio. julio. Ok, entonces ya llevas un bloque académico cursado. ¿Y tú, Sí, Mónica? claro. También llevo un bloque académico. Ya van cursando. Ok, perfecto. Bueno, pues me alegra mucho. Aquí entonces tenemos de compañerita nueva a Jessica Ráquira. Ella sí comenzó este 13 de septiembre. Ustedes saben pues que nosotros en los programas virtuales tenemos ingreso a semestres cada 2 meses. Entonces tenemos varias cortes de inicio y Jessica, por ejemplo, comenzó el 13 de septiembre. Está nueva, entonces también ahí le damos la más calurosa bienvenida, Jessica, y esperamos pues obviamente que entre todos te podamos apoyar en este proceso. Aquí ya tienes dos compañeritos que ya llevan 2 meses más que tú, de ellas son antiguos. La intención es que entre todos también estemos muy pendientes y nos podamos colaborar en lo que necesitemos. Chicos, entonces voy a dar pues ya inicio, ya son las 8:08. No sé qué le pasó a Diana, finalmente no pudo ingresar, pues estaré pendiente a que ella pueda hacer su ingreso.
Entonces, bueno, pues para todos, muy buenos días. Me alegra mucho pues tenerlos en este espacio. Ustedes saben que me encanta escucharlos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes estos espacios en las asignaturas, pero además también pues como desde la coordinación. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez. Yo soy ingeniera ambiental, soy magíster en gestión ambiental, soy docente en la Universidad Manuela Beltrán hace 7 años, soy coordinadora del programa de la especialización en evaluación ambiental de proyectos e ingeniería ambiental, modalidad virtual, hace 2 años. Y bueno, para mí es un gusto de verdad poder hacer parte pues de este proyecto académico que todos ustedes iniciaron en nuestra Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy vamos a hacer el encuentro sincrónico de la asignatura de evaluación ambiental de proyectos urbanos y espero dentro de 8 días con los estudiantes nuevos que comenzaron el 13 de septiembre, pues llevar a cabo nuestro encuentro sincrónico de inducción. ¿Listo? Solamente, pues como les digo, para los chicos que iniciaron el 13 de septiembre, porque nuestros compañeritos que iniciaron el 19 de julio, pues ya tuvimos ese proceso de inducción. A todos entonces, pues la más calurosa bienvenida a este espacio. Saben que ante cualquier inquietud, cualquier duda, pues la intención es que puedan activar su micrófono. Yo también les voy a hacer unas preguntitas a lo largo pues de esta presentación. Entonces ahí también para que estemos muy pendientes. ¿Listo? Lo primero que todo, pues antes de dar inicio como a ese desarrollo temático, chicos, para mí es muy importante que comprendamos la importancia que tiene para nosotros esta asignatura o, bueno, o también las demás asignaturas que ustedes van cursando en la especialización. Y es importante que si quizás el docente no lo conversa con ustedes en el encuentro sincrónico, ustedes sí lo revisen dentro del diseño curricular de la asignatura, que todas las asignaturas cuentan pues con un propósito de formación y es clave pues que también nosotros comprendamos ese propósito pues para saber cuál es el resultado de aprendizaje que se espera adquiramos con esa asignatura. Entonces, por ejemplo, para la asignatura de evaluación ambiental de proyectos urbanos, tenemos que esta asignatura busca proporcionar los conocimientos y habilidades que permitan a los profesionales estudiosos conocer las dinámicas de crecimiento, expansión y configuración de las ciudades dentro del marco de la sostenibilidad ambiental. De igual modo, esta asignatura permitirá identificar y evaluar los efectos de los procesos propios de cada territorio y plantear las estrategias para el manejo integral y sostenible del contexto urbano. Entonces, miren que a través de esta asignatura nosotros vamos a conocer, ¿no es cierto?, un poco más ese ecosistema urbano. Vamos a poder también identificar esos retos, problemáticas ambientales que se evidencian en este contexto desde un componente ambiental. Vamos también a conocer instrumentos de gestión que nos permitan aportar medidas, estrategias, pues para mejorar ese desempeño ambiental de este contexto urbano, que finalmente, en el cual pues finalmente se llevan a cabo diferentes tipos de proyectos, obras y actividades. Con estos conocimientos y competencias se busca reforzar los criterios ambientales que requiere el especialista en evaluación ambiental de proyectos para gestionar los problemas ambientales característicos de los espacios urbanos y tomar las decisiones más adecuadas en el manejo de proyectos ambientales de ordenamiento y gestión ambiental en concordancia con la normatividad ambiental vigente del país y los acuerdos internacionales relacionados pues con nuestra temática ambiental y social. Entonces, con este propósito pues de formación, chicos, con este propósito de la asignatura, pues doy entonces inicio a este primer módulo 1. Este primer módulo 1 se titula La ciudad, componentes, atributos y subsistemas del medio ambiente urbano. Dentro de este primer módulo vamos a cursar 2 unidades. ¿Sí? La primera unidad es la ciudad, donde vamos a ver un poco sobre esas características de la ciudad como tal. Vamos a conocer un poco ese proceso, ¿no es cierto?, de urbanización. Y en la unidad 2 vamos a establecer o a identificar los componentes y atributos de la ciudad, subsistemas del medio ambiente urbano. Eso también en el marco del POT, de los planes de ordenamiento territorial. Les recuerdo, si tienen alguna inquietud, pues no hay ningún inconveniente que puedan activar su micrófono y también pues para participar en la sesión. Entonces, bueno, para comenzar, pues les traigo aquí 2 fotografías, ¿no es cierto? 2 imágenes reales de 2 ecosistemas.
¿sí? Un ecosistema, por un lado está el ecosistema urbano, ¿no es cierto? Y por el otro lado está el ecosistema rural. Entonces, frente a estas dos imágenes, me gustaría pues escucharlos a ustedes, identificar esas características de ese componente urbano, ese componente rural, en qué se diferencian, observando pues estas dos imágenes que tenemos en pantalla. Entonces, no sé, quién quiere dar su opinión? ¿Quién quiere mencionarnos una característica de ese componente urbano con relación también o diferenciándolo de ese componente rural? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere activar su micrófono? Bueno, entonces, ¿no? Vamos con Diana. Hola Diana, buenos días, que no te he saludado además. Buenos días, gracias. Creo que ¿Cómo te pues ahí lo que encuentras? vemos, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Pues ahí lo que cuéntanos. vemos es que, por ejemplo, en la ciudad hay más conservación de la parte de la vegetación, ¿no? ¿En la ciudad? Que perdón, en la zona rural, perdón. Ok. Rural hay más Sí, el paisaje se conserva más, ¿ya? ok. Eh, las, las viviendas pues son de baja altura, mientras que en la ciudad pues ya encontramos ya más construcciones verticales. Ujú. Entonces, Muchas gracias, gracias. Diana. Diste dos características claves, ¿no es cierto? Entonces tenemos por un lado que en ese componente urbano, como lo menciona Diana, tenemos unas características de viviendas, ¿no es cierto? Verticales con mayor altura comparadas con el componente rural, donde la mayoría de viviendas son de un piso, de dos pisos, ¿no es cierto? Donde no, si ustedes evidencian, no hay ningún edificio de más de quizás tres pisos. Entonces una característica clave del componente rural son las construcciones verticales, ¿no es cierto? Otra característica que mencionó nuestra compañera Diana fue la conservación de esa cobertura vegetal, ¿sí? Nosotros en la fotografía del ecosistema rural claramente vemos una gran cobertura vegetal comparada con la cobertura vegetal que vemos en la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad pues vamos a ver que va a haber mayor cantidad de construcciones, ¿no es cierto?, de infraestructura vial, por ejemplo, comparada con el componente rural. Va a haber mayor acumulación de viviendas, de infraestructura, ya sea estatal, infraestructura de servicios, pero miren que es mayor la aglomeración, ¿no es cierto? Hay más construcciones de viviendas o de infraestructura en menos metros cuadrados comparado con el componente rural, donde efectivamente se ven las viviendas aisladas, ¿sí? ¿Qué otra característica podemos observar, chicos, que ustedes quieran compartir? ¿Qué otra observación tienen ustedes para para las fotografías que estamos viendo en pantalla? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por acá miremos Karen. Hola Karen, buenos días, que tampoco te he saludado. ¿Cómo te encuentras? Hola. Ya activaste tu micrófono, pero no te escuchamos. Hola Karen. ¿Me escuchas ya? Ya, Qué sí. pena. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras hoy? Bien, gracias. Bien, pues una de las diferencias también puede ser de pronto el desarrollo vial, la diferencia en desarrollo vial. En la parte urbana Correcto. se ve que es una infraestructura mucho más robusta que en la parte rural. Tienes toda la razón. Si se fijan en la infraestructura vial, como lo menciona nuestra compañerita Karen, en el componente rural son calles, la mayoría, miren, destapadas, ¿no es cierto? No tienen una construcción como tal, ¿no es cierto? Quizás pueden ser también caminos de trocha, pero por el contrario, en el componente urbano evidenciamos que hay un desarrollo vial significativo con vías de más de dos, tres carriles, con diferentes infraestructuras como por ejemplo puentes, ¿sí?, que ayudan a la conexión de la ciudad. Entonces, son características, apreciados estudiosos, que a nosotros nos van a citar ¿en dónde? En un componente urbano, ¿no es cierto?, con unas características propias de infraestructura, de aglomeración, quizás un poco de limitación en cuanto a una cobertura vegetal, pero además también de una prestación de servicios adicionales a los que se pueden observar en el componente rural. Si nosotros nos vamos a un tema de servicios, vamos a evidenciar que en la ciudad pues vamos
vamos a encontrar esas principales instituciones, ¿no es cierto? Como por ejemplo, bueno, desde el componente administrativo, pero también de servicios de salud, de educación, también vamos a encontrar industrias, empresas, ¿no es cierto? En cambio, por el componente rural vamos a encontrar esos servicios básicos, ¿no es cierto? O primarios, por así decirlo. Entonces está claro la agricultura, ¿no es cierto? La ganadería, la minería, pero finalmente son servicios que además también tienen cierto límite, ¿no? Por ejemplo, nosotros en un componente urbano podemos tener acceso a múltiples servicios comparado con un componente rural, pero también es cierto que en el componente rural tenemos unos beneficios en cuanto a un bienestar social, una calidad de vida diferente al de la ciudad. En el ¿qué? Componente rural podemos disfrutar de un ambiente limpio, sano en cualquier espacio. Tenemos además esa posibilidad de esparcimiento, ¿no es cierto?, a través pues, de unas zonas verdes. Tenemos además también la fácil comunicación de un punto a otro, porque quizás muchos lugares quedan cerca o a menor distancia o con menor tráfico del que está en la ciudad. Y eso pues también va a beneficiar más un componente social. Entonces miren que aunque ambos contextos son diferentes, igual ambos contextos nos ofrecen también servicios ecosistémicos y servicios que nos sirven a nosotros pues para poder subsistir. Pero claro, cada uno dentro pues de unas características propias, tanto de requerimientos de la población como también requerimientos económicos, ¿no? Entonces, ya contextualizándonos nosotros vamos a abordar en esta asignatura ese ecosistema urbano, ese ecosistema con infraestructura de diferente índole, viviendas verticales, servicios administrativos, sociales, económicos, ¿no es cierto? Que finalmente pues tiene unas características y unos retos y unas problemáticas ambientales pues muy diferentes a las del ecosistema rural. Entonces, miren que con esta pequeña introducción e identificación, pues me gustaría compartir con ustedes un poco de la historia de la ciudad y también un poco de esas tendencias que se esperan. ¿Listo? Entonces voy a compartir un corto video con ustedes, pero me toca, a ver, creo que ahí ya. Vamos a ver si lo podemos observar desde aquí. ¿Están escuchando? ¿Lo escucharon cuando yo activé? Sí, ¿Sí? sí se escucha. Sí, señora. Gracias. No, yo no escucho nada, no sé si soy yo o, o el video que están dando. Acá se ve el video, no se ve el video que están dando. Están en silencio. No, yo tampoco lo puedo ver. ¿No lo observaron? Yo sí lo veo normal. Ay, tan raro. Algunos no. Ay, espérenme No, no, señora, entonces. se queda en la primer pantalla. ¿Sí? No lo puedo creer. Espérenme entonces, tan raro que unas personitas sí y otras no. Espérenme entonces un segundo. Me hacen el favor, qué pena con ustedes. Lo ponemos entonces más grandecito, ¿listo? Denme un momentico nomás. A ver. Tururú. Voy a dejar aquí de compartir.
Y me voy a ir acá a la ventana. Ahí están viendo el video, o sea, están viendo la imagen. ¿Sí? Sí, sí se ve la imagen. Sí, señora. Listo. Ahí la están viendo más grande. Y ahora, dígame si escuchan ahí algo. ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Me confirman? No, no ¿Están se Yo no escucha escuchando? nada. Ok. Gracias. ¿Qué está acá? A ver, otra vez. Ya. Tururum. Ahora sí, ya tienen, ven la imagen y ahora ya están escuchando, ¿no es cierto? Hoy más de la mitad de la población mundial Sí, sí vive se en escucha. áreas urbanas. A mitad de Señora. siglo alcanzará el 70%, pero hace solo 100 años, solo 2 de cada 10 personas vivían en ciudades, y antes de eso, incluso menos. ¿Cómo hemos alcanzado semejante nivel de urbanización y qué significa para el futuro? Al principio de la historia de la humanidad, los humanos eran cazadores-recolectores, cambiando a menudo de lugar en busca de comida. Pero hace 10.000 años, nuestros ancestros empezaron a aprender los secretos del cultivo selectivo y técnicas agrícolas rudimentarias. Por primera vez, las personas podían cultivar en vez de buscar comida, y esto dio pie al desarrollo de poblados semipermanentes. Te preguntarás, ¿por qué semipermanentes? Bien, al principio los poblados aún debían trasladarse al cabo de unos años al quedarse sin tierra cultivable. Solo con la llegada de técnicas como el riego y el labrado de la tierra hace unos 5.000 años, la gente pudo depender de una provisión de comida estable y a largo plazo, haciendo posible los asentamientos permanentes. Y con el excedente de comida que generaron estas técnicas, ya no era necesario que todos fueran ganaderos. Esto permitió el desarrollo de otros oficios especializados y, por tanto, de las ciudades. Con las ciudades produciendo excedentes de comida, herramientas, utensilios y otros bienes, ahora existía la posibilidad del comercio y la interacción a mayores distancias. Y al florecer el comercio, lo hicieron también las tecnologías que lo facilitaban, como carros, barcos, carreteras y puertos. Por supuesto, estas cosas requerían aún más mano de obra para ser construidas y mantenidas, por lo que más personas migraron del campo a la ciudad, al haber disponibles más trabajos y oportunidades. Si piensas que las ciudades modernas están superpobladas, te sorprenderá saber que algunas ciudades en el 2000 a.C. duplicaban la densidad de población de Shanghái o Calcuta. Una de las razones es que no había mucho medio de transporte disponible, por lo que debía poder caminar a todas partes, incluyendo a los pocos lugares donde había agua limpia. El territorio de la ciudad estaba aún más restringido por las necesidades de muralla para defenderla de los ataques. El Imperio Romano fue capaz de desarrollar infraestructuras para vencer estas limitaciones, pero aparte de eso, las ciudades modernas, tal y como las conocemos, no existieron hasta la Revolución Industrial, cuando la tecnología empleada a gran escala permitió a las ciudades expandirse e integrarse, creando departamentos de policía, bomberos y sanidad, así como redes de carreteras, y más tarde distribución de electricidad. Así que, ¿cuál es el futuro de las ciudades? La población mundial supera los 700.000 millones actualmente y se espera que alcance los 10.000 millones. La mayoría de este crecimiento se dará en las zonas urbanas de los países más pobres. Así que, ¿cómo han de cambiar las ciudades para adaptarse a este crecimiento? Primero, el mundo deberá encontrar el modo de proveer comida suficiente, sanidad y educación para todos. Segundo, el crecimiento ha de darse de modo que no dañe la tierra que nos aporta los bienes y servicios que mantienen a la humanidad. La producción podría trasladarse a granjas verticales y rascacielos, jardines en las azoteas o estacionamientos vacíos en los centros de las ciudades, a la vez que la electricidad procederá cada vez más de diversas fuentes de energía renovable. En lugar de hogares unifamiliares, se construirán más residencias verticales. Podríamos llegar a ver edificios con todo lo que la gente necesite para su vida diaria y también ciudades más pequeñas y autosuficientes centradas en la producción local y sostenible. El futuro de las ciudades es diverso, maleable y creativo, no desarrollado ya en torno a una sola industria, sino reflejando un mundo cada vez más conectado y global. Listo, creo que todos podemos observar. Espérenme por acá. Vuelvo a la presentación.
Entonces, miren, apreciados estudiosos, esa evolución de ese contexto urbano, ¿no? Pues efectivamente, pues todo comenzó desde ese ecosistema rural, ¿no es cierto?, que se fue transformando y de ahí se comenzaron pues a diferenciar, ¿no es cierto?, esos dos ecosistemas, el rural y el urbano, pero pues finalmente ambos ecosistemas se necesitan pues para esa supervivencia del ser humano y nos damos cuenta que finalmente esos retos, ¿no es cierto? O esas tendencias en en el ecosistema urbano van a buscar ser un poco o aportar más a ese desarrollo sostenible que se perdió principalmente con la revolución industrial. Esos asentamientos que nosotros vemos o que veíamos, perdón, anteriormente como aldeas en donde pues finalmente la comunidad estaba alrededor de la agricultura, de la ganadería, pues finalmente fue adquiriendo otra connotación, ¿no es cierto? Y ya se transformó de un contexto agrícola, ¿no es cierto?, ganadero, a un contexto ya más económico, a un contexto de intercambios económicos y además también de la profesionalización de diferentes actividades del ser humano, ¿no? Pero con la revolución industrial, apreciados estudiosos, este ecosistema cambia completamente ya y ya es cuando nosotros comenzamos a ver ese crecimiento de las ciudades con infraestructura alta, con diferentes tipos de empresa, de industria, con las extracciones de los diferentes tipos de recursos naturales y por supuesto la generación de mucho más residuos dentro de un ecosistema urbano que finalmente era un territorio que inicialmente solamente brindaba unos servicios primarios y que pasó pues a brindar unos servicios secundarios que hicieron una transformación drástica de ese paisaje después del cual provenía, ¿no? Con esa revolución industrial, pues además de hacer un cambio en ese paisaje de nuestro contexto urbano, pues también finalmente se llevó se permitió el crecimiento demográfico. Entonces ya las personas que habitaban en la ruralidad comenzaron a identificar que dentro de ese contexto urbano pues podrían acceder a más recursos económicos, podían acceder a nuevas actividades además y finalmente entonces mucha de la población rural se fue o se asentó en un contexto urbano buscando pues como nuevas salidas, ¿no? Nuevas actividades que realizar. Ese crecimiento demográfico que se vivió en la revolución industrial, pues finalmente hizo que se cambiara o que se pudieran diferenciar principalmente esos dos ecosistemas, el rural del urbano. Y miren que, por ejemplo, aquí en Colombia, en nuestro país, para que un territorio sea considerado ciudad, pues requiere, por ejemplo, de más de 25.000 habitantes. Esa es una característica además también de la ciudad, ¿no? En donde hay mayor crecimiento demográfico, en donde hay mayor presencia de personas en diversas actividades, ¿sí? Ya no estamos hablando solamente de dos, tres actividades como agricultura, ganadería, minería, sino que esas actividades se diversifican. Para nosotros, la Segunda Guerra Mundial, pues para el desarrollo humano, la Segunda Guerra Mundial tomó una connotación ya de globalización. Entonces ya las ciudades o los territorios no eran solamente locales o con un impacto regional, sino que ya aquí estamos hablando de un impacto global. Y ese intercambio de conocimientos, ese intercambio de armamento, ese intercambio de tecnología hizo que las ciudades ya no fueran solamente propias de un solo territorio, sino que finalmente esas características también se pasaran o también fueran difundidas en otros países, en otros continentes. Ustedes podrán evidenciar y como también lo pudieron ver en el video, pues claro, Europa, ¿no es cierto? Fueron territorios donde comenzaron esa evolución urbanística y quizás nosotros en Sudamérica pues fuimos como los últimos en llevar a cabo esos procesos de urbanización y por esa razón pues vemos tantas diferencias, ¿no? Muchas veces nosotros quisiéramos que nuestras ciudades aquí en Colombia, por ejemplo, o en Sudamérica, tuvieran también como esa evolución de estos otros países europeos, pero no nos damos cuenta que ellos nos llevan años de ventaja y que ellos por todas las situaciones que nosotros estamos pasando en este momento, pues ellos también tuvieron su proceso de evolución. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque finalmente son países con mayor tiempo en ese proceso de urbanización, pues porque todo comenzó
como les digo, efectivamente con esa revolución industrial, con la Segunda Guerra Mundial, donde se propició ese desarrollo a mayor velocidad, ¿no? Tenemos que estos territorios que pasaron pues a un contexto urbano por las diferentes características que ya hemos mencionado, infraestructura vial, infraestructura de vivienda, con la prestación de los diferentes servicios, pues nos damos cuenta que estos nuevos espacios urbanos nos van a proveer no solamente de unos servicios secundarios, ¿no es cierto? Como por ejemplo todo lo que es la transformación pues de la materia prima, sino también de unos servicios terciarios y esa es la mayor característica de la ciudad, esos servicios desarrollados esa posibilidad de acceder a más servicios en salud, por ejemplo, educación, servicios financieros, de telecomunicaciones, esos servicios terciarios apreciados estudiosos son los que más caracterizan, perdón, a las ciudades. Y ustedes van a encontrar que hay ciudades más grandes, ¿no es cierto? O ciudades más desarrolladas que otras. Por ejemplo, y les cuento mi caso, yo soy de la ciudad de Popayán. Y aunque Popayán es una ciudad, bueno, apenas igual tiene 250.000 habitantes, es una ciudad, es la capital pues del departamento del Cauca, también yo vi muchas limitaciones, por ejemplo, para mi maestría. Entonces, en Popayán solamente la Universidad del Cauca ofrecía una maestría en recursos naturales, pues desde mi componente ambiental. Y como que no vi más ofertas, ¿no es cierto? Desde el componente, por ejemplo, de los servicios de salud. A muchas personas que necesitan cierto tipo de cirugías, de tratamientos, les toca que dirigirse a Cali o a Bogotá. Desde el componente, por ejemplo, de la tecnología. Hay muchas veces, y ustedes lo van a ver muy normal, que personas, por ejemplo, de Popayán tengan que viajar a Bogotá o a Cali para comprar ciertas características de un equipo de cómputo o que tengan que pedirlas de otras ciudades. Y como les digo, a pesar de que somos una ciudad, también hay una diferencia entre ciudades. Están las ciudades más desarrolladas o las ciudades con mayor nivel adquisitivo, las ciudades con mayores también capacidades de obtención de este tipo de servicios terciarios. Y estas características, chicos, pues también se van a ver reflejadas en qué, en las problemáticas ambientales, en los retos ambientales. Por ejemplo, para ciudades como Popayán, que es una ciudad pequeña, como les digo, una problemática de contaminación atmosférica todavía no se ve. O sea, eso para nosotros no es una prioridad en Popayán. Por el contrario, sí lo es, por ejemplo, en Bogotá, ¿no es cierto? En Popayán y como en todas las ciudades hay una problemática, por ejemplo, sí, de manejo de residuos sólidos, ¿no es cierto? Pero miren que esas problemáticas también van cambiando conforme a las características propias de cada ciudad, conforme al número de habitantes, conforme a los servicios que van ofreciendo pues esos espacios. Es indispensable que nosotros en este proceso y en esta historia que nos acaban también de comentar de la evolución de la ciudad, pues también tengamos como en cuenta tres factores que detonaron, por así decirlo, esa urbanización. El primero, como ya lo mencionamos, el crecimiento económico, ese auge económico, esa búsqueda del crecimiento económico de los países, pues fue el que impulsó ese crecimiento urbanístico, ese crecimiento en infraestructura, en tecnología, pues que nos permitiera construir lo que hoy conocemos nosotros como ciudad. Posteriormente, pues el crecimiento demográfico, los diferentes requerimientos, necesidades de la misma población, pues también favorecieron e impulsaron ese desarrollo urbano y pues la migración, ¿no? Entonces, miren que son factores que han finalmente eh, incidido, ¿no es cierto?, en que hoy en día nosotros podamos contar pues con estos territorios urbanos que de alguna u otra forma pues también se están caracterizando actualmente por unas tendencias en búsqueda de ese desarrollo sostenible, ¿no? Que eso finalmente no lo podemos dejar atrás. A pesar de que las ciudades fueron resultado de una revolución industrial en donde solo primaba la economía o ese crecimiento económico, pues hoy en día se busca que ese desarrollo urbano, ese desarrollo de ciudad, pues no ahora, no solamente se basa en un crecimiento económico, sino que actualmente ya tiene otros propósitos, ¿no? Que tenga en cuenta el bienestar social de las personas, que tenga en cuenta la conservación de los recursos naturales, y es algo precisamente apreciados estudiosos que nosotros vamos a evidenciar en los contenidos de esta asignatura, esos retos y esas tendencias que también, pues como nos lo mostraba en el video, es lo que nosotros pues finalmente vamos a defender, ¿no? Y vamos a implementar.
En Colombia, apreciados estudiosos, estas dinámicas urbanas, este proceso de urbanización comenzó en 1520 con la conquista española. Entonces fueron estos conquistadores españoles quienes trajeron ese modelo, ¿no es cierto?, de crecimiento en los diferentes territorios. Entonces aquí comenzamos a hablar pues de Santa Marta, de Santa María, de Cartagena de Indias, de Santa Fe de Antioquia, de Santa Fe de Bogotá, de Popayán y Pasto, porque finalmente pues fueron esas las primeras ciudades colonizadas por estos españoles y también comenzaron a llevar a cabo la transformación de ese territorio. Entonces miren que aquí también en Colombia nosotros hemos visto esa evolución a ritmos diferentes, ¿no? Entonces podemos precisamente evidenciar que hay ciudades en donde solamente quizás se cuente con algunas vías de acceso, hay otras ciudades que se cuenten con más infraestructura, o sea, también nosotros estamos viendo la diferencia de esa evolución dentro de nuestro país y asimismo pues también lo podemos notar nosotros entre otros países, ¿no? Esa evolución pues va a depender, chicos, no solamente pues del tiempo que haya pasado, sino también de qué tanto esa ciudad puede ofrecer a las demás ciudades, cómo se puede conectar, cómo es su geografía, es fácil conectar una ciudad con otra y eso pues también va a privilegiar que sean ciudades un poco más desarrolladas que otras, ¿no? En el 2018, chicos, en Colombia, pues con el censo que se realizó, se estableció que el 77% de la población de nuestro país se encuentra en ciudades. Miren que es un porcentaje muy alto y muy significativo y precisamente eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar en que ese porcentaje de población pues también va a requerir de unos servicios ecosistémicos, también va a requerir la atención de unas problemáticas ambientales que se están evidenciando en ese componente urbano. Miren, ese 77% pues efectivamente es un porcentaje alto, significativo y que pues para nosotros también tiene que ser como un llamado, como una alerta a ponerle también atención a ese ecosistema urbano que muchas veces nosotros damos como por hecho, ¿no? O sea, ya está la ciudad creada, ya no podemos hacer más, esas son las dinámicas que se establecieron y no, siempre vamos a tener nosotros la posibilidad de mejorar ese desempeño ambiental en cualquier contexto urbano, rural, empresarial, industrial y pues precisamente para eso nosotros estamos formándonos en esta especialización. Pero miren que la característica en el mundo tampoco es muy diferente, ¿no? Si se fijan, que como ustedes pueden observar, en el mundo también en el 2018 las ciudades albergaban el 55,2% de la población total mundial. Miren que es más del 50% de la población la que nos encontramos en las ciudades, ¿sí? En Colombia pues es un 77%, lo cual como les digo es bastante alto, pero miren que finalmente tampoco es tan diferente como con el panorama mundial, ¿no? Y para el 2050 se espera que las ciudades alberguen entre el 60 y 70% de la población mundial. O sea, es decir, pues que esto va a seguir creciendo y por esa razón es tan urgente y yo creo que ustedes también lo han evidenciado en poder transformar ese ecosistema urbano en un ecosistema sostenible, ¿no? Porque de lo contrario, pues va a ser imposible la supervivencia en las ciudades. Y actualmente, bueno, está obviamente la política pues de urbanismo, pero ya tenemos diferentes guías y diferentes instrumentos que nos llevan como a aplicar esos principios de prevención de la contaminación, de la sostenibilidad en un contexto tan intervenido como son las ciudades. Este proceso, chicos, de urbanización, pues como les mencioné hace un momento, pues es un proceso que requiere de tiempo, que requiere obviamente de inversión, ¿no es cierto? Y ese proceso surge por esa necesidad o esa creciente concentración en las ciudades de la población. O sea, todo comienza con ese crecimiento demográfico, ¿no es cierto? Con esos requerimientos de actividades económicas y la necesidad de diferentes tipos de innovaciones que posteriormente proyectan a los espacios que los rodean. Ustedes se preguntarán, y yo creo que todos ustedes también lo han podido evidenciar en sus ciudades, ¿no? Anteriormente esta zona era un potrero, por ejemplo, y ahora mira todos los edificios que han construido, ¿no? Entonces, ese potrero, ¿por qué se transformó ahora en una infraestructura vertical? Pues por esas necesidades de la población, ¿no es cierto? Por esos requerimientos de satisfacer las diferentes necesidades básicas, como por ejemplo la vivienda.
¿sí? Entonces miren que ese contexto urbano o ese proceso de urbanización se va dando muy de la mano, pues primero de la concentración de la población, pero también de las necesidades de esa población, de las actividades económicas que se necesiten desarrollar para satisfacer unas necesidades del ser humano, ¿no? Y así es como se va transformando ese componente urbano, el cual es dinámico. Y por eso les digo que para nosotros en esos proyectos que llevamos a cabo en este contexto urbano, es una necesidad estar siempre pensando en cómo mejorar ese desempeño ambiental. O sea, no nos podemos quedar solamente con el tema, bueno, aquí ya hay 80.000 construcciones que además no contaron con permisos ambientales, entonces nosotros nos vamos a ir como por esa misma línea. No, podemos marcar la diferencia. Yo creo que ustedes ahora lo están viendo con el tema, por ejemplo, de las construcciones verdes, de los sellos verdes. Ahora en día, chicos, si ustedes buscan, por ejemplo, una vivienda, si ustedes buscan una construcción urbanística, muchos de esos proyectos o de esas construcciones te van a decir, contamos con el sello verde o estamos llevando a cabo un proceso sostenible en la construcción de esta vivienda, por ejemplo, o estamos utilizando materiales sostenibles, amigables con el medio ambiente. Y eso hoy en día está llamando la atención del comprador, está llamando la atención de los usuarios. Por esa razón, estos procesos de urbanización van a ir cambiando con unos requerimientos. Quizás anteriormente para nosotros, para el ser humano, no era necesario o no era atractivo, ¿no es cierto?, el tema de una construcción sostenible, de una construcción verde. Eso era como lo que menos importaba. Hoy en día es una necesidad, es un requerimiento y por esa razón los proyectos, las construcciones, las tendencias, pues van a estar pensadas en eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para que sea sostenible, para que ahora los barrios cuenten con un parque, para que ahora, por ejemplo, se cuente con una ventilación natural, con una iluminación natural? Bueno, todas esas son ya características que la misma población está pidiendo en cuanto a la innovación. Y miren que nosotros lo vemos claramente en ese desarrollo urbanístico. Después, para finalizar esta primera parte, chicos, podemos afirmar entonces que el proceso de urbanización debe integrar los atributos urbanos a las dimensiones política, económica, social, ambiental y cultural, produciendo el espacio urbano, es decir, la construcción física e histórica social de la ciudad. Y miren que frente a esta, por así decirlo, conclusión, es clave que nosotros también en ese contexto urbano podamos rescatar esa historia, ese componente social, ¿no? Muchas veces, y no sé si ustedes quizás han tenido la oportunidad de participar no sé, construcción quizás, o en algún proyecto vial, o en alguna empresa dentro del contexto urbano, en donde buscan como ignorar esa historia, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bogotá, hace poco, creo que hace un mes, 2 meses, en la construcción de una nueva línea de Transmilenio, pues se dieron cuenta que tenían un cementerio o sea, pues un cementerio de los antepasados de esa zona, que habían unos restos arqueológicos en plena construcción del Transmilenio, ¿sí? Y que esas son situaciones que uno no espera encontrar ya en un espacio tan intervenido, además, como es la ciudad de Bogotá, pero todavía hay. ¿Sí? Y son espacios que finalmente nosotros debemos también garantizar esa conservación, ¿no? Y es aquí, quiero hacerles, antes de pasar a la otra partecita, quiero hacerles esta preguntita. ¿Alguno de ustedes nos puede relatar cómo ha sido ese proceso de urbanización en su ciudad? ¿Conocen un poquitico sobre ese proceso quizás o de su barrio? Si nos quieran compartir alguno de ustedes, quizás cómo comenzó su ciudad o quizás ese barrio en el que ustedes habitan hoy en día, cómo era anteriormente. Me gustaría escucharlos un poquito. Yo, yo Cuéntanos, Diana. empiezo, yo vivo en Palmira Valle, ¿no? Ajá, Entonces, en cuanto a mi ciudad, claro, o sea, actualmente la ciudad, o sea, ya prácticamente ya se va acercando esa Cali, ¿ya? Ella ok. anteriormente pues era formada pues alrededor del centro y todo, pero hoy en día encuentra ya barrios, o sea, Palmira se ha extendido mucho hacia lo que es el sur de la ciudad y llegando pues ya acercándose mucho a Candelaria, ¿sí? A Cali, entonces ofreciendo mayor cantidad de servicios, ¿sí? Y Y se ha en cuanto a evidenciado mi más en los barrio, últimos años, ¿sí?
O sea, como ese Claro, crecimiento. claro, y todavía construcciones y construcciones, pero más como hacia el lado, como hacia el sur, ¿ya? Construcciones, vivienda, ya están haciendo más edificios, ¿ya? Entonces el proceso de urbanización aquí ha sido bastante rápido. O sea, la Imagínate. Palmira ya no es, antes uno veía Palmira pues como un pueblo, pues, pero hoy en Un día pueblo. Palmira y te ofrece muchos servicios, porque prácticamente uno ya no requiere ir a Cali, ya uno aquí Imagínate. consigue el home center, los centros comerciales y cantidad de servicios. Y aquí en mi barrio también, pues de hecho aquí donde vivo ya hace 8 años, esto era un potrero. O sea, esta parte del barrio era un potrero, ¿ya? Y hoy en día ya está urbanizado y más allá, hacia Pradera también. Entonces, sí, no, los invito a Palmira para que conozcan que ya es una ciudad bastante Sí, es grande. hermosa, grande Ujú. y el clima es delicioso. Pues mira, entonces aquí Exacto. Diana nos comenta que efectivamente ella ha podido evidenciar ese proceso, ¿no? Esa transformación de ese territorio en donde ella actualmente vive, donde ella también pues en su ciudad ha podido ver ese crecimiento y yo creo que nosotros en los últimos años, como tú lo mencionas, Diana, hemos podido evidenciar ese crecimiento en las diferentes ciudades de Colombia, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente miren que hay mayor personas llegando a las ciudades, ¿sí? Quizás anteriormente esa migración era como más, más despacio, bueno, habían zonas con alta migración por el tema, por ejemplo, pues de conflicto armado, pero finalmente era como muy puntual, ¿no? En algunas ciudades muy puntuales. Hoy en día la mayoría de personas tienden a irse a la ciudad pues buscando nuevas salidas y ese proceso pues es el que acelera finalmente esa transformación del territorio urbano. Por acá tengo otra pregunta. Gracias, Diana, por tu participación y por tu invitación además. Por acá tenemos Ok, otra con pregunta. gusto. Para ustedes, chicos, si me pueden mencionar, ¿qué creen, qué servicio les ofrece a ustedes la ciudad en la cual actualmente se encuentran? Un servicio que ustedes digan, yo no lo puedo encontrar en otra ciudad o en otro lugar. Si nos pueden compartir también su opinión. ¿Qué servicios creen que es el indispensable para que ustedes hoy en día pues se encuentren en esa ciudad y que finalmente pues crean que es una característica propia de la ciudad en la cual ustedes hoy se encuentran? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Quién nos quiere compartir su opinión, una característica, un servicio que ustedes crean que es indispensable y que solamente lo encuentran en su ciudad, en la ciudad en la que en este momento habitan? Bueno, les cuento entonces mi caso. En mi caso, para mí, en este momento que estoy en la ciudad de Bogotá, el servicio pues como por así decirlo, indispensable y por el cual además me trasladé a la ciudad de Bogotá, fue el servicio de educación, ¿sí? O sea, porque aquí encontraba una variedad de alternativas, pues para poder estudiar mi posgrado en comparación, pues con lo que era la ciudad de Popayán. Entonces, realmente es un servicio, pues que yo valoré mucho de esta ciudad y pues por esa razón ese fue como mi primer motivo para poderme trasladar a Bogotá. Quiero conocer ustedes, ¿qué otros servicios creen ustedes que les ofrece a ustedes su ciudad? Eh, pues no sé si definirlo como un servicio, pero el desarrollo económico de la ciudad, digamos, como que sí es un determinante muy importante para, pues no solo digamos para nosotros, sino para muchos actores en distintos desarrollos, digamos, como laborales. De Ok. pronto no ¿Estás en qué sé, ciudad? ¿En Bogotá? ¿Dónde Bogotá, estás? sí, En Bogotá. en Ujú. Bogotá. Entonces, digamos aquí como ese tema del micronegocio, donde te puedes desenvolver en varias partes, no es tan desarrollado en otras ciudades, sino el sector, digamos, en otras ciudades es más puntual, ¿no? El económico es más puntual. Aquí tienes Tienes toda la acceso a razón. muchas más fuentes. Entonces, ese es pues un determinante importante. Tienes toda la razón, Karen, eso es clave. Por ejemplo, bueno, Bogotá, como lo mencionó Karen, hay en diferentes sectores en los cuales tú te puedes desempeñar, hay diferentes alternativas para tú pues también poder ejercer laboralmente, hay diferentes tipos de empresas, de fábricas, de servicios y eso pues también ha favorecido que muchas personas migren a la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, en mi ciudad, en Popayán, uno de los sectores como más desarrollados, por así decirlo, es el turístico, ¿sí? Pero finalmente
transporte es, como tú lo mencionas, muy limitado, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, pues muchas personas también migramos a otras ciudades. ¿Qué otro servicio creen ustedes, chicos, que puede brindar su ciudad en la que ustedes se encuentran en este momento? Profe, pues acá también en la zona de Palmira, ya en la parte rural, encuentras lo que son las zonas francas, ¿ya? Entonces, mucho empleo para Ok. las personas. El aeropuerto, la zona franca, ya, la zona franca del Pacífico, de Palma Seca y hoy en día hacia esa zona del aeropuerto están construyendo mucha bodega, ya, porque vienen también muchas, sí, muchas empresas a instalarse allí. Es Entonces, verdad. yo digo que eso también es una ventaja de Palmira como municipio, ya no como Sí, ciudad, sino como municipio, ya, mucha tienes toda la oferta como de razón. empleo. Tienes toda la razón. Por ejemplo, los medios de transporte, ¿no? El aeropuerto, por ejemplo, es un atractivo, es un servicio que normalmente también se ofrece para las ciudades, ¿no es cierto? Que están, quizás algunas ciudades como Medellín, por ejemplo, como Cali, pues no lo tienen dentro de su campo urbano, pero finalmente sí está muy cerca, ¿no? Y también el objetivo de que esos aeropuertos estén ubicados en esas zonas es también estratégico, ¿no? Porque finalmente también se espera una expansión de ese territorio, ¿sí? Entonces, como para no entrar en conflicto, pues finalmente ellos también lo ponen en las afueras para poder también contar con la expansión del territorio, pues que se espera en los próximos años. Miren que entonces, finalmente, pues las ciudades se ofrecen diferentes servicios que además también, pues para nosotros son un privilegio poder acceder a ellos en estos espacios, ¿no? Y es una, pues, de las tantas características que ya hemos mencionado dentro, pues, de nuestro componente urbano. Voy nuevamente por aquí a compartir con ustedes la presentación. Denme un segundo. Ay, Dios, se me perdió. Espérame ¿qué se me hizo? Acá. Ok, y bueno, ahora sí, para retomar el tema del proceso de urbanización, chicos, y era también lo que nos mencionaba nuestra compañerita Diana, pues todo proceso de urbanización, chicos, va a iniciar ¿con qué? Con una parcelación. Entonces, ustedes van a evidenciar inicialmente pues un terreno baldío, ¿no es cierto? Y ese terreno baldío se comienza a parcelar. ¿Qué es la parcelación? La división de ese territorio quizás en unos lotes, ¿no es cierto? En unas parcelas, en donde pues posteriormente se va a llevar a cabo una construcción. Entonces, la primera etapa es la parcelación y ustedes muchas veces pues quizás vayan a evidenciar publicidad en donde se venden parcelas o se venden lotes parcelizados y hasta ese punto solamente se está llevando a cabo una división del territorio, una parcelación del territorio. Después ya llega el proceso de urbanización. Ese proceso de urbanización, chicos, ¿con qué comienza? Pues primero que todo, con brindar los servicios básicos necesarios. ¿Cuáles son? El agua, la energía, ¿no es cierto? Y unas vías de acceso. Esos tres servicios, vías de acceso, energía y agua, son los servicios básicos que se necesita para que esa parcela o ese lote o ese territorio baldío, pues pase a ser, perdón, un territorio urbanizable, ¿sí? Entonces ustedes aquí también van a encontrar, y la diferencia quizás también puede ser en costo, ¿no es cierto? Entonces que cuando estaba en la etapa de parcelación, los lotes podían costar, no sé, supongamos 10 millones, como ya llegaron a la etapa urbanizable, entonces ya los cobran quizás en 20 millones, también es un atractivo para las personas, por ejemplo, poder acceder en esta etapa porque se está garantizando ya un proceso, o se está garantizando que es posible urbanizar esa zona, que ya llegó el agua, que ya llegó la energía y que hay unas vías de acceso. Después se llega a la etapa de edificación. Aquí ya es cuando se comienzan a levantar, ¿no es cierto?, las diferentes construcciones, la infraestructura y esa edificación, apreciados estudiosos, pues va a depender de esos requerimientos de esa comunidad que va a habitar ese territorio. Entonces, quizás para algunas personas sea necesario, por ejemplo, casas de un piso, para otras mejor va a ser en edificio, para otras es un requerimiento, por ejemplo, contar con una planta de tratamiento de aguas residuales dentro de su comunidad, para otras es mejor zonas verdes. Entonces, esas características de esa edificación, pues van a depender de esas necesidades, de esos requerimientos de la comunidad, ¿no es cierto? Y de esta información o esta
este proceso ya de edificación, nosotros ya lo vamos a plasmar dentro de un plano urbano, que es lo que nosotros hoy en día pues podemos evidenciar no solamente a través de un papel, sino a través de diferentes herramientas digitales que nos permiten a nosotros tener una contextualización de cómo está ese espacio urbano distribuido a través de un mapa, ¿no es cierto? A través de un plano urbano que me permite evidenciar la distribución, las características de esa zona a través de ese mapa, ¿listo? Entonces miren que estas escalas de urbanización y esa morfología de la construcción de las ciudades es lo que finalmente nos va a denotar a nosotros o nos va a permitir evidenciar ese ecosistema urbano, ese ecosistema de ciudad, ese ecosistema en donde vamos a encontrar específicamente unos servicios secundarios y terciarios pues que van a favorecer nuestra supervivencia en ese contexto. Y esa ciudad o ese contexto urbano, pues que nosotros estamos estudiando, siempre se va a caracterizar por dos componentes o por dos atributos. Uno, que son los físicos, que es lo que nosotros podemos observar y que son las características que nosotros hemos dado al inicio, que son atributos, por ejemplo, en cuanto a una prestación de servicios públicos, agua, energía, internet, gas domiciliario, por ejemplo, unas características del suelo urbano en cuanto a una contextualización de ese suelo, qué hay alrededor de mi vivienda, qué hay alrededor del sitio en donde yo trabajo. Esas características del suelo urbano, pues son muy específicas de este territorio, ¿no? Tenemos unas características en vivienda, quizás normalmente ustedes van a ver viviendas verticales, ¿no es cierto? En donde pues hay mayor acumulación de personas en un solo espacio. Tenemos unos equipamientos en cuanto, por ejemplo, a parques, en cuanto, por ejemplo, a parqueaderos, en cuanto a esas zonas comunes que todos podemos disfrutar dentro pues, de la ciudad, un transporte, de diferentes tipos de transporte, tanto terrestres, ¿no es cierto?, pero también aéreos, o en algunas ciudades, por ejemplo, como Bogotá, también se cuenta todavía con el tren, ¿no es cierto? Y tenemos un espacio público físico que nos permite a nosotros también disfrutar pues, de esas zonas dentro de ese territorio. Estos atributos físicos, chicos, se van a complementar o van a estar de la mano de esas dimensiones sociales. ¿Por qué razón? Porque el desarrollo de los atributos físicos va a depender, como ya lo hemos mencionado, de esos requerimientos sociales. Entonces vamos a tener dimensiones políticas, por ejemplo, económicas, sociales, ambientales y culturales. Y ahí también llega una característica propia, por ejemplo, de las ciudades capitales, ¿no? Entonces nosotros podemos encontrar en la capital, en la ciudad capital, una infraestructura política, ¿no es cierto? Entonces que está la alcaldía, que están los consejos y quizás algo que no encontremos en otras ciudades que no son capitales, o por ejemplo aquí en Bogotá, que es la ciudad capital de Colombia, vamos a encontrar un desarrollo político mucho mayor y mucho más robusto que en otras ciudades principales. Tenemos el componente económico desde los diferentes desarrollos que se hacen a nivel empresarial, industrial, administrativo, de los recursos como tal, un componente social mucho más diversificado, ¿no es cierto?, en donde vamos a encontrar quizás poblaciones de diferentes etnias, poblaciones de diferentes lugares, no solamente aquellos que son nacidos o que tienen familia dentro de esa ciudad, sino que podemos encontrar personas de otras ciudades que quizás no tengan ninguna raíz en esa ciudad. Tenemos además también un componente ambiental característico donde no va a primar la cobertura vegetal, pero sí van a primar espacios naturales. Aquí en Bogotá, por ejemplo, tenemos los cerros orientales dentro de la ciudad. Ustedes también pueden evidenciar en sus diferentes ciudades espacios propios, ¿no? O que espacios naturales propios, por ejemplo, las diferentes cuencas hídricas urbanas, ¿no?, que hacen parte de ese componente natural ambiental pues de la ciudad. Y tenemos una diversificación también de cultura. Quizás en un barrio podamos decir que ahí están, por ejemplo, aquí en Bogotá es típico, bueno, esa es como una zona de costeños, ¿no es cierto? O esta es otra zona en donde la cultura se caracteriza por ser una cultura muy tranquila, o que en esta zona, por ejemplo, encontramos una cultura, no sé, de extranjeros, de diferentes lugares del mundo. Entonces miren que son culturas que finalmente se van integrando dentro de un mismo espacio que es
ciudad o el espacio urbano. Y ese espacio urbano pues se va a caracterizar o va a estar protegido, por así decirlo, o guiado, ¿no es cierto?, orientado por diferentes tipos de instrumentos de gestión, comenzando con la política urbana. Y para nosotros, ese documento de política urbana, pues va a ser finalmente uno de los principales lineamientos para primero identificar cuáles son unas posibles problemáticas ambientales, pero también identificar cuáles son los instrumentos de gestión con los que nosotros contamos, ¿no? Para poder que ese desarrollo pues sea amigable, no solamente de un componente social, ambiental y económico, que podamos nosotros poder proponer estrategias en ese marco del desarrollo sostenible. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo. Aquí estamos nosotros viendo unos atributos y dimensiones de la ciudad de Bogotá que se evidencian dentro del POT, ¿sí? Del Plan de Ordenamiento Territorial, que pues para nosotros es uno de los principales instrumentos de, de ordenamiento del territorio, ¿no? Miren que en el POT de Bogotá se encuentra el eje de evaluación del ambiente. Ese eje de evaluación del ambiente, chicos, dentro de ese POT cuenta con 4 ejes y con 18 líneas, ¿sí? Y quiero que ustedes también, y ustedes pues también lo van a requerir para la actividad de este primer módulo, es identificar este componente o este eje ambiental dentro de los POT de su ciudad, o quizás el POT más vigente con el que ustedes puedan contar en su departamento, en su ciudad. Y es clave que nosotros podamos evidenciar cómo mi ciudad tiene proyectado ese componente ambiental. ¿Qué se está haciendo al respecto? Porque finalmente ese es el objeto de interés de nuestra asignatura. Entonces miren que aquí en Bogotá, por ejemplo, dentro del POT, se cuenta, como les digo, con este eje de evaluación ambiental y este eje trata cuatro temas específicos. Está el de gestión ambiental, el de ruralidad, está el de áreas de valor ambiental y está amenazas y riesgos. En el POT son muy específicos, por ejemplo, con esas líneas de análisis que nosotros debemos estudiar, en qué nosotros debemos trabajar. Entonces, por ejemplo, está el tema de residuos sólidos, de calidad del agua, minería, industria, calidad del aire, ecourbanismo, sistemas de áreas protegidas, ¿no es cierto? ¿En qué nosotros vamos a trabajar? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, dicen en el sistema de gestión integral de residuos sólidos, en el río Bogotá y sus afluentes, en los parques industriales ecoeficientes. Entonces, se va marcando como una línea de actuación, ¿no? ¿Y qué buscamos con eso? O con esas medidas que buscamos, de hacer una recolección, tratamiento y disposición de residuos, llevar a cabo o implementar el sistema de descontaminación de Río Bogotá, hacer un aprovechamiento sostenible del área de potencial minero, una recuperación ambiental. Miren que hay una línea muy clara, ¿no es cierto?, en cómo nosotros, como especialistas en evaluación ambiental de proyectos, pues podemos también actuar, ¿no? Y ese espacio dentro del POT, chicos, es clave para lo que nosotros también podamos proyectar. ¿Por qué? Porque nos da la partida, ¿no? Nos da como los retos, nos da las problemáticas, nos da además esas proyecciones en lo que nosotros debemos aportar a ese componente urbano, pero les digo que es tan importante que ustedes también lo puedan identificar dentro de su POT, porque eso da muchos lineamientos para que nosotros también podamos proponer diferentes tipos de estrategias en el marco de esa proyección en ese plan de ordenamiento territorial. Aquí hay algo también muy interesante y es que también se incluyó el tema de amenazas y riesgos, ¿sí? Entonces miren que aquí ya hablamos del manejo de la vulnerabilidad, del manejo de la amenaza, del riesgo por inundación, por remoción en masa, que son diferentes evaluaciones que nosotros igual tenemos que tener en cuenta, perdón, no solamente en un componente rural, que es como en donde normalmente nosotros acudimos a este tema de evaluaciones dentro de un proyecto, sino también en esos proyectos del componente urbano, y ustedes también se van a dar cuenta con la actividad del segundo módulo, que actualmente es un requerimiento para tú poder ejecutar un proyecto urbano. Como les comentaba al comienzo pues de la asignatura, muchas veces nosotros vemos que este componente urbano, que este ecosistema urbano ya está, que es como estático, ¿no es cierto? Porque pues finalmente tiene una infraestructura muy robusta, pero finalmente, chicos, hay mucho para hacer y más ahora cuando nos estamos dando cuenta que la tendencia es a crecer dentro de la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ofrecer nosotros para esa población que se va a asentar en la ciudad? ¿Qué tanto debemos nosotros brindar para que sea sostenible en esos espacios?
Como les digo, en este espacio o en este eje, perdón, de evaluación del ambiente dentro del POT de la ciudad de Bogotá, pues hay unas líneas muy claras, hay unas actuaciones muy claras, pero lamentablemente, pues sí, como también quizás ustedes lo puedan observar en sus POT, en estos documentos, todavía no hay una articulación completa entre las diferentes instituciones, ¿no? Entonces podemos nosotros evidenciar que los ejes están muy bien marcados, muy bien delimitados, pero finalmente las instituciones no saben en qué o no, bueno, no es que no sepan, sino que no han estipulado la actuación de cada una de las instituciones en responsabilidad con lograr esas metas establecidas o con lograr esos objetivos establecidos. Y por ejemplo, aquí les tengo como unas apreciaciones frente a ese eje ambiental. Las decisiones del plan para mitigar factores de degradación ambiental de prioridad alta para el distrito tuvieron un buen encadenamiento del nivel de las políticas y objetivos generales hasta la identificación y priorización de proyectos específicos. No obstante, no cuentan con una línea base ni metas asociadas al mejoramiento de tales condiciones en el plan. Y esa es como una de las falencias principales en nuestras ciudades, ¿no? Que no contamos con una línea base, que no contamos con una caracterización del territorio, que no contamos como con ese proceso de urbanización. Quizás para la ciudad de Bogotá, que es una ciudad pues que tiene como un sistema de información mucho más completo, es a veces más fácil poder llegar a hacer un análisis multitemporal, ¿no? Cómo ha sido esta evolución, en qué hemos fallado en este espacio, pero hay en otras ciudades donde esa información es completamente limitada o no existe. Y es ahí donde nosotros entonces debemos entrar a hacer con lo que tenemos una caracterización, cómo está hoy este contexto urbano, ¿no es cierto? Y con esas metas que nos estamos planificando, que estamos proyectando, cómo pretendemos mejorar ese desempeño ambiental y poder hacer como una evaluación, ¿no? Porque no se trata solamente de hacer una planificación, sino también de evaluar qué estamos nosotros logrando con esas diferentes estrategias que se han planteado, desde ese componente ambiental. Y esa va a ser la invitación, chicos, que les voy a hacer a ustedes en la actividad número 1 de nuestro módulo, que también nosotros podamos contrarrestar, que también podamos evaluar, que también podamos analizar cómo ha sido ese logro de las diferentes metas, de las diferentes actividades que se han proyectado en el POT y lo que actualmente estamos nosotros observando en nuestra ciudad. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna observación que deseen hacer al respecto? Me gustaría conocer su opinión. ¿Tienen alguna duda? No. Señora. Gracias, Karen, muy amable. Bueno, Creo en que esta una primera, preguntita. No, disculpa, no, le sí, iba a preguntar sobre la actividad 1, que si de pronto nos podría ampliar sí, información. ya vamos para allá. Claro que sí. Gracias. En esta primera parte, chicos, pues la intención era que nos acercáramos a ese ecosistema urbano, que lo viéramos así, como un ecosistema, ¿sí? No como solamente una ciudad, no como solamente una infraestructura, una red vial, sino que lo pudiéramos apropiar como un ecosistema donde hay diferentes redes, donde hay diferentes atributos físicos que dependen de esas dimensiones sociales y ambientales, y finalmente, pues también que nosotros podamos situarnos en cuál sería nuestro papel dentro de ese componente urbano, el cual va a estar muy ligado a qué? A unos instrumentos de gestión, a una política urbana, a un plan de ordenamiento territorial, ¿no? Y con esta información, entonces, si quiero que nos dirijamos ahora sí a las actividades de nuestro módulo 1, ¿listo? Para eso, entonces, voy a compartir con ustedes pantalla, pero dentro de nuestra plataforma de Canvas. Entonces, denme un segundito, por favor.